tarea de todos. Al conjuro de luna y de mar. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y darles las gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de la pantalla de RTC. Y como es habitual en este día y a esta hora, siempre con los protagonistas de este espacio, como son mis amigos Hermes Valverde, Mario Solesi, a quien saludo y sé que vienen con algunas cositas muy sabrosas. Como por ejemplo, ¿usted sabe cuáles son los grandes mentirosos de esta zona? Los políticos. Aparte de los políticos. No, está prohibido hablar de política. Está prohibido hablar de política acá. A algunos se les pegó la mala costumbre. También va a haber algo que tiene que ver con la guerra mundial. ¿Qué tiene que ver Iquique con eso? Y por supuesto, grandes hombres y mujeres de esta región. Comencemos, pues. Hermes, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, bien. Contento, señor, contento. Yo diría mejor continto, señor, continto. Estaría mejor. Es más rico. ¿Eh? A propósito de eso. A propósito del clima. Sí, a propósito de... Fíjate qué curioso, ¿eh? Yo me acuerdo que en la década del 60, cuando estaba el Puerto Libre de Arica, era costumbre que tú te invitabas a alguien a la casa y siempre le servías un whisky. Y cuando llegó en la época de las pesqueras, llegó gente de Santiago, te ofrecían un vino y uno se sentía ofendido. Fíjate, en Iquique se sentía, era como una falta de respeto que te sirvieran un vino, lo encontraba uno guachuchero, ¿verdad? De una cosa pero que no podía ser, ¿me entiendes? O sea, aquí éramos ingleses para todo, porque tomábamos tecitos a las 5 de la tarde. Claro, claro. Y té de hoja. Claro, y había que escuchar también la radio y las radionovelas que había, ¿te acuerdas? Luchita Otto, Doroteo Martín, Don Damián, ¿te acuerdas? Así. Y cuenta la gente, ¿te acuerdas? Eran muy buenas las historias y nos hacían soñar. Oye, bueno, en cuanto a los mentirosos, hay una historia del capitán, las aventuras del capitán Sejudo y su lugarteniente John Hate. Y su lugarteniente John Hate, justamente. Él cuenta, bueno, John Hate servía de ayudante a este señor en un barco, estaban en Noruega. Entonces contaba el Sejudo, el capitán Sejudo, decía que él había 25 grados bajo cero. Y ya era una cosa insoportable estar ahí. Entonces él bajó a la cocina y ahí en una bodega encontró un refrigerador grande que estaba a 5 grados bajo cero solamente. Y se metió dentro del refrigerador y a la hora salió sofocado. Transpiraba con el calor que había adentro. Eso sí que es una de las mentiras más grandes que he visto. Y la otra, que estaba pescando, dice, en cubierta John Hate, el lugarteniente, y dice que de repente pesca un pescadito, era una pescada. Una merluza. Chica, una merluza, y se la toma. Entonces está el capitán Sejudo, le dice, oiga, Hate, hágame el favor, hombre, deje eso lo que está fuera de norma, es muy chica. Entonces Hate a su orden le dijo y le puso el nombre y la fecha. John Hate
lugarteniente, qué sé yo, y la fecha. Y lo tiró al mar, pues se fuera. Pasan los años, viejo, y se encuentra que está pescando jate en otra parte del mundo y tirando lienza y sale, y era la merluza y estaba con el nombre. Pero era grande ya. Y era grande ya, era gigante ya. Eso sí que... Y la del reloj, eso sí que buena. El tipo, esta la cuenta un señor que estaba en un avión ala, ¿te acuerdas tú los aviones ala, en la línea aérea ala? Sí. Ya, que era de Osvaldo de Castro esa línea aérea. Entonces él iba volando, dice, como pasajero, y se abrió la ventana del avión, mira, pues abrió la ventana del avión, y saca su reloj de bolsillo, y se le cae. Chut, y lo perdió. Eso era cerca del río Lo, anda el avión. Pasan los años, como un año más o menos, y él anda por la tierra viendo, porque él trabajaba en ferrocarriles, buscando ahí unas cosas, y de repente le dan ganas de hacer del cuerpo. ¿Te acuerdas que antes se hacía del cuerpo? Claro, cuando el uno quería cuerpo hacer sus necesidades biológicas. Claro, ahora es aliviar el espíritu. Claro. Entonces le dio ganas de ir al baño, y va al baño, dice, y siente tic, 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 y él pensó que era una araña, algo raro, y mira así, mueve un poquito de tierra, y era el reloj viejo de bolsillo, y estaban dando la hora después de un año. ¿Qué me dices tú eso? Increíble. Ni los relojeros se la creen. Ni los relojeros. Hay más mentirosos que dije que lo que Bueno, pero yo te imaginar. puedo contar una de un mentiroso de acá. Y lo voy a dar con nombre y apellido, ¿eh? Porque sí, yo sé que ve el programa. El año 88 yo estaba trabajando en Santiago, en la radio Portales específicamente, y me invitan a venir a trabajar a un proyecto que hay Iquique. Como por cuarta vez que volví a Iquique yo. Al diario El Pampino, no sé si te acuerdas. de Sí, eso. sí, me acuerdo. ¿Estaba en Tarapacá? Estaba en Sí, Tarapacá. sí, sí. Tarapacá. Y me ofrecen la dirección del diario El Pampino de Iquique. Ya había uno en Antofagasta ya. Bueno, yo llego, me reencuentro con muchos colegas periodistas, reporteros gráficos, y esa primera semana, el día viernes, todos los colegas y los gráficos me dicen, jefe, lo invitamos para darle la bienvenida, así que salgamos a comer algo, y después salimos a recorrer la noche de Iquique, que siempre ha sido tan variada en todos los aspectos. Bien, salimos, comimos, fuimos a recorrer varios locales nocturnos, donde habían espectáculos con niñas pobres porque no tienen ropa que ponerse. Sí, bien pobre. Escasos recursos. Y fuimos a esos shows donde hay niñas malas pero que son buenas. Sí. Lo tratan de tú, bro. Claro, y patúas también. Sí, confianza. Bueno, cuento corto. Estuvimos hasta las 5 de la mañana, día viernes. Yo el otro día llegué a las 9 de la mañana, como es habitual que yo llegaba al diario, bien bañadito, tomado desayuno, afeitadito, preparado para la tarea. Y alrededor de las 10:30 aparecen los primeros colegas que habían andado enfiestados conmigo. Yo los llamo, bueno, ¿y? Jefes, que nos acostamos tarde. Bueno, yo también. Yo me acosté a la misma hora que usted y estoy a las 9 acá. Pero había un reportero gráfico conocido como el Negro Martínez, cuyo Famoso. seudónimo le decía Famoso. long play de Cagüines. Hoy día sería un CD de Cagüines o un DVD, ¿ya? O un pendrive, como me Un sopla. pendrive de 8 Pendrive. de 8 gigas. Y era la 1 de la tarde y aparece el señor Martínez, pues. Y yo lo llamo, venga. Estaba toda la sala de redacción, los periodistas, yo estaba en mi puesto. Digo, y mire la hora, 1 de la tarde. Jefe, no sabe nada. Y se mete la mano en los bolsillos y saca un billete de 10 lucas. Jefe, mire, no me va a creer. Estoy de un cuarto para las 9 de la mañana en la calle esperando colectivo. Y yo le hacía hacia el colectivo y ninguno se detenía porque me decía que no tenían sencillo para traerme. Oye, negro, digo, pero si tú vivías a 10 cuadras del diario, si tú hubiese venido caminando y tú dices que estabas a las 9, hubiese llegado a las 9:30, a las 10, pues, pero no a la 1. Pues. Pero bueno, le dije yo, esa mentira yo no la conocía, no está en mi libro, así que por ser tan ingenioso te voy a perdonar por esta vez. Y es verdad, es una mentira verdadera. Está bien, me parece muy bien. Y hay muchos mentirosos más, pero no lo vamos a echar a la boca. Famoso. Como dijo Mario, hay algunos políticos también que nos mienten. Y seguirán mintiendo mientras exista el Bueno, mundo. La ley de la vida. Pero a propósito, Mario, se habla siempre de las guerras y de lo dañino que son estos. Porque en verdad en una guerra, aunque haya un ganador, siempre se pierde.
De hecho, en las guerras mundiales fueron millones los muertos. Pero ¿qué tiene que ver Iquique con la Segunda Guerra Mundial? Eso es lo que me llama la atención. Bien. Bien, la Segunda Guerra Mundial empezó el año 39 con la invasión a Polonia por la Alemania nazi y terminó en agosto de 1945 con la capitulación de Japón ante el bombardeo atómico que hicieron los norteamericanos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bien, la Segunda Guerra Mundial dividió a la sociedad de Iquique en dos bandos en lo que respecta a las colonias extranjeras residentes. Uno los aliados y los otros el eje. Los aliados estaban los británicos, los yugoslavos y los chinos. Y por otro lado estaban los alemanes, los italianos y los japoneses. Bien, los chinos tenían una guerra anterior a la declaración de la Guerra Mundial, que fue en septiembre del 39, porque ellos habían sido agredidos por los japoneses en Manchuria el año 31 con la invasión de este territorio muy rico de la noroeste de la China. Y ellos habían formado un comité patriótico. Los ingleses también formaron su propio comité y mandaron voluntarios. Los yugoslavos bien duraron muy poco porque fueron agredidos simultáneamente por los alemanes, los italianos, los búlgaros y los húngaros, así que se sucumbió en 15 días por lo menos, a pesar de su heroica lucha. Ahora, los italianos formaron su comité patriótico, los alemanes se sumergieron un poco, los japoneses eran muy pequeños. Entonces pasa, digamos, de que los aliados formaron al final un comité unido por la victoria contra los totalitarios, así le llamaba el diario Tarapacá. Mientras que los italianos con los alemanes tenían sus actividades muy demasiado sumergidas, porque bien, ellos eran los enemigos y los otros eran los aliados. Y el diario Tarapacá, por supuesto, era partidario de la causa aliada contra los totalitarios. Y lo más curioso es que Rusia también era totalitaria. Pasó igual que en la Primera Guerra Mundial. Había que defender la causa democrática. Estaba Alemania, estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba Bélgica, estaba Italia y estaba Rusia, un país de un régimen despótico y antidemocrático. Y en el año 41 entró Rusia a la guerra a ser invadida por la Alemania nazi, al lado de la causa árabe, de la causa aliada, pero ellos eran antidemocráticos y totalitarios. Bien, son cosas de la historia. Ahora está la propaganda. La BBC de Londres tenía una programación en castellano para los países de Latinoamérica para las noticias. Mientras Radio Roma tenía también una programación para América Latina en onda corta, se supone que en italiano, y ahí se escuchaban las noticias. El año 43 Chile suspendió las relaciones con el eje, con Japón, con Alemania y con Italia, y los alemanes fueron internados en Pisagua. Los italianos siguieron trabajando y se le cancelaron las autorizaciones a los cónsules de Italia y de Alemania por los rompimientos de relaciones, lo que se llama exequatur, es decir, la autorización para funcionar como consulado, y los asuntos, sus intereses fueron tomados por los españoles, por la España franquista. Bien, la situación de la guerra trajo problemas porque hubo carestía del petróleo, de la parafina, de la gasolina, porque se importaban de los Estados Unidos, y Estados Unidos después entró en la guerra en el año 41, a fines, por la agresión a Pearl Harbor. Después había escasez de flete marítimo, y había escasez de harina, de leche y de otros productos de primera necesidad
como también productos de construcción. El año 45 la Alemania nazi capituló y en mayo de ese año el Comité Unido por la Victoria hizo un gran desfile donde participaron los carros alegóricos de las colonias inglesas, yugoslava y China, mientras los italianos con los alemanes estaban calladitos. Entonces la guerra tuvo sus consecuencias en lo que respecta al mercado del salitre, porque con la guerra, la entrada de Italia a la guerra llevó la guerra al Mediterráneo y se cerraron los mercados que están en esta área. Y ahí se produjo la amenaza de paralización de la oficina Rosario Guara y la oficina Bellavista, que después cerraron posteriormente. Miren, esas fueron más o menos en reglas generales, digamos, las consecuencias que hubo indirectas de la Segunda Guerra Mundial en Iquique, dividido por unos enemigos, otros amigos. Son cosas de la guerra. Y ahí también, Mario, está cuando se inventa el salitre sintético. No, esa fue la Primera Guerra Mundial. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Ese otro cuento que después lo voy a hablar, que ya. También la sociedad iquiqueña quedó dividida en dos bandos. Uno, la alianza, la triple alianza y la entente. Es decir, los imperios centrales, que era Austria, Alemania, Turquía, Bulgaria, y al lado estaba Italia, que se pasó por otro bando, y después, porque estaba neutral, con Francia, con Inglaterra, con Rusia, con Bélgica y con Rumanía, que también primero fue derrotada y se pasó al bando aliado a última hora. Y ahora, ¿todos estos alemanes que mandan a Pisagua eran que estaban en todo el Chile o eran los alemanes que vivían acá en Iquique nomás? Eran los alemanes que estaban en Iquique. Fueron como, ahí estaba, entre ellos estaba Billy Korp y el señor Peter Miffler, Lenin. Ah, ya. Allá también lo internaron. Y también a los japoneses, pero los japoneses no eran muchos. A los italianos no lo internaron por... ¿No estaría Tanaka ahí, el famoso peluquero? No de la peluquería Tanaka. No sé. Japonés, pues. Pero es que los alemanes eran más peligrosos, eran más bravos, pues. Ah, ya. Claro, eran. Oye, pero hay una cosa que te quería yo agregar, que ahora me acordé. Eso me lo contó a mí mi amigo y profesor Hernán Ramírez Eden. Mandaron voluntarios para allá. Claro, entonces, pero si me dejas contar la historia, mira, resulta de que en el colegio inglés estudiaban, por supuesto, descendientes de británicos y había descendientes alemanes. Y cuando llegó la guerra, dos de esos muchachos se fueron a Inglaterra y estuvieron en la Royal Air Force, ¿ya? La Fuerza Aérea Real Británica. RAF. Claro, ellos se dedicaban a pasar los aviones de un lado para otro, cuando salían de la fábrica, los volaban ahí. Y el otro, que era alemán, que también estudiaba en el colegio inglés, se fue a Alemania. Y un día dice que estaban los dos, estos descendientes ingleses chilenos, y de repente ver a unos prisioneros y ver al amigo sí. Müller ahí, Oye, pero tú eres Müller, claro que... Oye, Müller, claro. Así que partieron a darle la mano, y como estaban saltones los ingleses, los pescaron a estos dos chilenos que estaban en la Fuerza Aérea Británica y los sometieron a grandes interrogatorios, como un mes lo tuvieron interrogando, porque pensaban que era de espía, y que había toda una historia del espionaje, que estaban... La verdad es que se daba mucho en esa época. Claro, no, Inglaterra también estuvo en la cuerda floja, porque no voy a decir que gran parte de Inglaterra... quería estar con Alemania. Ellos son descendientes alemanes, son anglosajones, ¿no es cierto? Son los de la Baja Sajonia, donde está un ángulo, por eso se llaman anglosajones. Así que... No, sajones, anglo no, son distintos. Bueno, anglosajones, eso es lo que se llama ahora. Entonces, esa es la historia de estos compadres, ¿me entiendes tú? Y te voy a decir que la nobleza británica también era toda alemana, pues todos son descendientes alemanes, pues. Después se cambiaron los nombres. La Reina Victoria. Claro, la Reina todos. Hasta el que la Reina Victoria también. Y Rusia eran como todos parientes en la Primera Guerra Mundial. El de Rusia, el de Alemania y el de Inglaterra. Eran familias. Eran familias los tres. Todos. La realeza. Claro, uno estaba por un lado, otro lado. Dicen que cuando Europa necesita un rey va a Alemania y la va a buscar, pues. Así se cuenta la historia. Pero a ver,
volvamos a Iquique, y aquí también hubo grandes personajes. También tuvimos hombres importantes en Iquique. ¿Tú te refieres a los grandes hombres? O los grandes hombres que tuvimos. Claro, acá han habido grandes hombres que los vamos a enumerar, pero después vamos a contarle a la gente para que vaya conociendo la gente que dejó algo en Iquique, más que algo. Tenemos a Raúl Hidalgo Guerrero, un excelente abogado municipal, un hombre muy, pero muy bueno, fallecido hace poco. Después tenemos a Eloy Ramírez. Eloy Ramírez, comunista, un hombre bueno de adentro, muy servicial, un hombre honradísimo. Siempre lo conocí con el mismo vestón limpio, por si acaso. Era cuadriculado, era un vestón cuadriculado así, que era el único que lo conocí en su vida, pero un hombre muy bueno, era un hombre sencillo, buena persona, terminó administrando Victoria, y ahí quedó. Era un hombre bueno, iba a conversar después que salió de su estancia en Pisagua, iba a conversar casi todos los días conmigo, hasta que cuando falleció, yo no supe cuándo falleció ni dónde lo iba a enterrar. Supe cuándo falleció, pero dónde lo enterraron todo fue un misterio, y no pude despedir a mi amigo. Y después tenemos a otros grandes hombres, como voy a buscar acá el tablet, que es interesante, Patricio Advis. Pato Advis Vitaglich, un arquitecto de punta, con varios premios nacionales, también un excelente historiador, un hombre muy buena persona, gran amigo mío, gran conversador también. Y el otro era el hermano, el Luis Advis, el autor de la cantata de Santa María, iquiqueño, hermano, nacieron acá en la calle Ramírez, ¿no es cierto?, entre la calle JJ Pérez y Manuel Rodríguez, que ya no está la casa ahí, hay una casa igualita así, pero que no es la de ellos. ¿La de Claro, y después, bueno, esos serían los 4 por ahora. Serían los 4, faltan muchos más. Vamos a ir contando la historia de cada uno de ellos. Gente buena, hay algunos que están vivos, por ejemplo, quiero saludar a un gran amigo, que lo quiero mucho y que es una buenísima persona, Rigoberto Echeverría. No estamos de acuerdo porque él es comunista, yo tengo otra posición, pero es un ser humano de mucha valía, un hombre bueno, un hombre amplio. Muchos comunistas actuales tienen harto que aprender de él. Qué interesante. Bueno, pero Mario, tú me decías que también hay grandes mujeres, claro, que también vamos a tocarlo en algún minuto, pero ha dejado de existir una gran mujer también, claro, educadora. Doña Vicenta. Doña Vicenta. Mire, deseo recordar a la señora Vicenta Pérez Quinteros, viuda de Ostoich, que paz descansa. Antigua y prestigiosa educadora de Iquique, madre de los hermanos Ostoich, muy conocido. Importante personaje de la colonia croata residente. La hermana, la fundadora del American College, sí, que también falleció. No, está viva, que yo sepa, está viva. No sé. ¿Ella? Sí. Está viva, yo sí. Pensaba que había... Pero ambas fueron declaradas hijas ilustres del... Es de una familia grande, una gran familia, gente muy buena, de mucho esfuerzo, eran de Guara, allá en Guara la familia tenía el Camal, y bueno, pasaron también a su pellejería, gente muy buena, fíjate, casi todos eran profesores, y gente de muchísimo trabajo. Y te voy a decir que los hijos de doña Vicenta, grande doña Vicenta, Igor Ostoich y Gerwald Ostoich, son los únicos mecenas que hay en Iquique. ¿Sabes cuántas cosas han regalado para la ciudad y no han cobrado nada? La Plaza Eslava la hicieron de nuevo, de su bolsillo, y no sacan plata en la ley Valdés, porque esa ley Valdés es bien extraña. Te devuelve al final uno no sabe si regaló o no regaló. Y me dicen también que falleció la señora Elsa, que fue directora del Trinity College. También, una gran mujer dedicada... Increíble que las mujeres son educadoras en su mayoría o creadoras de importantes colegios particulares que hubo acá en la ciudad de Iquique. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño... Eran los pocos colegios particulares que había. Pero había colegios particulares extraños, fíjate. En el barrio, las señoritas Bustos. Sí, también. ¿Te acuerdas? Enseñaban... y muchos niños iban para allá, le enseñaban las primeras letras, hacían palotes. El señor Zapata. El señor Zapata, buen hombre Zapata, excelente Zapata. Él hizo el colegio Manuel Rodríguez,
Valor Rodríguez, ¿no? Claro, y después la Está señora acá, Lucinda también, la señora Lucinda, Sí. por Barazorana, por ahí, cerca de nosotros. Claro, ahí tenía su colegio particular del barrio, 10, 15 alumnos, Correcto. pero te enseñaban a sentarte bien, a ser respetuoso, a cantar el himno nacional de Chile. Mira, antes en los colegios todos los días lunes se cantaba el himno nacional, todos los días lunes, y todos los niños bien parados cuando rompan fila, le decían los viejos, ¡viva Chile! Daban media vuelta, fíjate. Igual que ahora. Igual que ahora. Ahora dicen, rompan fila y salen rompiéndola con piedras, con palos. Claro, tiran Y encapuchado. encapuchado, qué sé yo. No, es una cuestión terrible. Fíjate que eran tiempos como sea de esfuerzo, fíjate. Por ejemplo, en 1922, la escuela 4, que es una escuela hermosa ahora, estaba más hacia el sur. Estaba de Orella hacia el sur, yendo hacia el sur a mano izquierda. Y los niños desfilaban el 21 de mayo y el 18 de septiembre. Entonces, 21 de mayo, niños, mañana es el desfile del 21 de mayo. Por lo tanto, vengan por favor, bien peinaditos, con su ropita bien y con los pies bien lavaditos, con las uñas de los pies cortadas, porque la mayoría era pata pelada. Claro. Ahí parece un chiste. Y lo otro, se sentaban en una banca, ¿ya? Y resulta de que ya niños escriban ahora, entonces se encuclillaban y la banca les servía de pupitre. Esa era la escuela 4, te lo digo porque mi padre era alumno ahí, y del curso creo que 2 iban con zapatos, los demás no, se lustraban las uñas. Mira cómo ha cambiado el país, cómo ha cambiado como sea, hemos ido avanzando en algunas cosas, hemos perdido el respeto, sí. Eso es lo más terrible. Fíjate que hay un vocabulario que es un vocabulario joven, es el cachai, qué sé yo, ¿ya? Después un vocabulario versallesco muy bonito, ¿no es cierto?, que a veces se convierte en canallesco por ahí entre los honorables, ¿no es cierto? Pero ahora salió otro, el vocabulario genital. Les parecerá gracioso, pero ¿cuántas veces me han dicho a mi viejo, y a ti que te gusta, entonces salió un vocabulario genital. De la cintura hacia abajo. De la cintura, de las partes vergonzosas. O bien cara de... Sí, claro. Claro. No, y es habitual que uno anda en la movilización pública y un grupo de estudiantes solamente habla de la cintura para Oye, abajo. qué terrible. Mujeres sobre todo. Y de repente uno escucha una palabra real y yo me doy vuelta más. ¿Por qué dijo una palabra correcta? Qué extraño. Me extraña, me llama Hay la que llevar a atención. Carabineros. Claro, me llama la atención. La Rus. Solamente Diccionario La Rus. Estamos malos. Algo está funcionando muy mal en esta sociedad. Los niños están muy atrevidos. Y yo también, lo otro que me tiene, pero me llega el alma, por favor, hay que hacer algo. Ustedes son iquiqueños, no hay ningún iquiqueño que no tenga un amigo, un conocido, un pariente que esté preso, que esté metido en la droga. Por Dios, cómo nos han reventado esta ciudad. Todo el mundo traficando. Por favor, hay elementos, denúncienlos. Están protegiendo a sus hijos, a sus nietos. Denuncien a estos desgraciados. Desgraciadamente no existe la pena de muerte. Debería haber pena de muerte para los traficantes. ¿Hasta cuándo nos van a hacer daño a nuestra juventud? Diputado. ¿Hasta cuándo? Es una cosa terrible. No, es cierto. En cada uno de los futuros programas le vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, qué teléfono de derivar en investigaciones, qué teléfono de derivar en carabineros, pero por favor, denuncien a estos desgraciados. Le hacen mucho daño a la patria. Mire, niños chicos, 12 años consumiendo pasta base, ya en la última miseria. Ya el neopren ya no sirve, ya están de pasta base para arriba. Fíjate que el otro día conversábamos con Hermes, la época nuestra escolar. Entonces, los grandes vicios que había era que llegaba un compañero del curso que le había robado un cigarro al papá. Un cabaña especial. Claro, un cabaña sin filtro. Sin filtro. Entonces decía, me robé un cigarro, ya. Un lote como de 10, lo íbamos al baño. Entonces prendía el cigarro y al más pajarón había que dejarlo mirando, o Claro, al que el no oro, fumaba, el oro, o el yo oro, no fumaba, claro. ya, el flaco Vargas en la puerta del baño y tiene que sapear cuando venga. Y ese cigarro pasaba de mano en mano, imagínate, 9 fumando un cigarro, se pegaría una piteadita nomás. Pero ese era el tremendo vicio que había. O sea, no había esta situación, como tú dices, de la droga, de la pasta base, de la marihuana y cuantos otros cuentos. Y tal como señalas tú, había un respeto increíble
por la autoridad y por nuestros educadores, por nuestros profesores. Claro, los chutes. Claro. Los chutes. O la señorita. La señorita, claro. La señorita, aunque eran señoras ya de edad, pero era la señorita. Claro, la señorita, claro. Entonces uno respetaba a sus mayores. Pero hoy día eso lamentablemente se Eso ha se perdido. llama el destape. Pero es un tema, El destape. es un tema de familia, no es un tema de los colegios. De Ojo, todo a ver, sistema. ahí- El Porque sistema. a nosotros, No, en el nuestros sistema. hogares nos enseñaban. No el Acá sistema. creen que el colegio tiene que enseñarle. Uno En llega a nuestros enseñar a la hogares casa. nos enseñaban. Yo recuerdo perfectamente, mi abuela decía, ya, a la 1 todo el mundo sentado porque a la 1:05 llega el papá. Todos los más chicos y toda la familia sentados y uno tenía que estar con las manos bien lavadas, la cara limpia y bien peinado. Claro, Nada de claro. sentarse chascón a la mesa. Toro los jamás. Y mudo, no había que hablar. Solamente hablaba el Era papá, terrible, claro. la abuela o la mamá, y si te daban permiso, tú podías hablar. Era demasiado extremo también. po. Extremo. Pero igual había un respeto por el papá, por la mamá, por estar en la mesa, y había que comerse toda la comida aunque no te gustara. Eso era lo más terrible. Pobre que claro. no te gustaran las lentejas, o el cochayuyo, o otras comidas que hoy día a los niños no les gusta, porque mi papá decía, aquí tengo el jarabe, una correa gruesa con una hebilla bien, este era el jarabe. ¿Ah? Par de correazos y le pasaba el pan al plato. O el aceite de bacalao. Bueno, eso también, pero ese era te era bacalao, habitual bueno. en el invierno, Todo al comenzar el invierno, para el resfrío. Aceite de bacalao. tenía un nombre ese aceite de bacalao, era el... Sí, salía un viejo, ¿te acuerdas? Con Claro, Con pero el bacalao. era como un apellido de un inglés, de un... Sí, sí. Ross, ¿aceite cuánto? No, Ross. no era, ¿No? esa era la pil del doctor Ross. No, esa era otra cosa. Sí, no, para ir al esa baño. era- sí, Para ir al justamente. baño. Y la usaban también para cuánto se Cuando llama, decía para abortar. chiquitita para pero abortar. cumplidora. Claro, pero la usaban para abortar también en cantidades, la usaban para abortar. Ya, pero nos estamos alejando de nuestros temas. Sí, Así parece. así Vamos a parece. hablar de todas maneras alguna vez de esto en forma más detallada. Sí. Y me gustaría que pudiéramos invitar a algún profesor, Sí, alguna me profesora de aquella época. De los... Ojalá un profesor normalista. Eso. ¿Te parece o no? Claro, me parece muy Porque bien. hay una pequeña Sin diferencia fin de lucro. Muy bien. entre los profesores normalistas y un profesor que se ha formado en la universidad sin menospreciarlo. Claro, Pero por creo que hay supuesto. una diferencia en la enseñanza que recibió ese joven para ingresar a la escuela normal y luego se transforma en un profesor primario, como decían. Claro, eso es. Decía, es profesor primario. Y tal Pero como era decías tú, era- ¿te acuerdas? Partía con uno y estaba casi toda desde primero hasta de sexto preparatoria. claro. ¿Te acuerdas? En el mismo profesor. Así que yo creo que por ahí vamos a llegar. Y tratemos a nuestros hijos de enseñarles. Uno trata a los hijos de darle esa enseñanza también. Que brilla el Sí, sol. lo que pasa es que Un poco difícil. el centro de una casa siempre es la madre. Nos guste o no nos guste. Pero a las madres se han puesto muy liberales ahora. Por ejemplo, vi una marcha gay. Es un tema que es real. Y vi un niñito de unos 12, como unos 13 años, 14 años, con el pelo bien pintado e imitando la voz de una mujer, imitándola. Entonces me puse a pensar yo, ¿dónde estará la madre del niño? Porque yo entiendo, viejo, si es un niño que tiene una orientación sexual distinta, yo la respeto. ¿Qué vas a hacer tú? No lo vas a matar. Hay Dios para todo. Pero él también tiene que tener una línea de respeto. Él no puede hacer el ridículo vestiéndose de mujer ni cosas. Es un tema para tratarlo. Hay que hacer una oficina de orientación sexual y hay que decir a las madres, viejita, mantenga una línea de conducta porque si no el niño va a terminar en la calle parado en las esquinas. Ese es un problema que lo vamos a tener que tratar más tarde, más temprano, porque es un problema que lo estamos viendo a diario. Hay que hacer un catastro de todas estas cosas y hay que hacerlo antes que sea tarde. Y a propósito, Mario, ¿qué pasó, Niquique, Está quieto dormido. con los hijos del sol imperio naciente. del sol naciente? Sol naciente. Me refiero yo a los japoneses, a los nipones. Bien, el Japón dejó atrás el shogunato feudal, atrasado, y empezó una nueva era de modernización del Japón que lo convirtió posteriormente en una potencia militar e industrial. Pero Japón tenía demasiada población, por eso que muchos japoneses empezaron a emigrar a América en especial. Pero a Chile, especialmente a Iquique, llegaron muy pocos japoneses. Hacia 1907 habían cerca de 100 japoneses. Y esta gente había llegado gracias al arribo de los vapores japoneses. Y los japoneses, por lo general,
estaban ocupados en peluquería. Y entre las peluquerías estaba los señores Taguchi, señor Tanaka, Sakurada, había otro señor Sakurada que tenía un bar que se llamaba Jun Bar y algo más. Jardín de Tokio. Era después, sí, yo. Pero aquí te recreo era. Justamente. Después estaba el señor Taguchi que tenía una peluquería. Después frente a nosotros estaba don Antonio Mito, que era una heladería y un bar. Y hay una historia muy interesante respecto a un señor llamado Pumabe, que estaba al lado de mi abuela, de mis abuelos. En una oportunidad llegó, entonces le dijo, por favor, ¿por qué no me guardas esta cajita? Perfecto, se la guardaron en un mueble, pasó y después sentían ruido, algo medio raro, pero ya pasará, pero persistían los ruidos. Por aquí viene, aquí está el mueble, aquí está el paquete, el paquetito que dejó el señor Pumabe, que estaba al lado de ellos. Vayamos a ver, lo abrieron. Sorpresa, era un cráneo humano. ¿Un cráneo humano? Entonces fueron para allá a decirle, pero ¿cómo se le ocurre hacerlo guardar esta cosa cuando esto ya está en el cementerio? No sé qué rito tendría el nipón de hacerlo guardar eso. Bien. Y quiero hablar también sobre los japoneses. El año 1923 llegó acá a Iquique en una visita, una recalada, una escuadrilla de 3 destructores de la Armada Imperial japonesa. Fueron atendidos por el cónsul japonés, el señor Horacio Mujica. Después, los japoneses aquí nunca formaron, por la cantidad, ni una sociedad, ni un club, algo por el estilo, pero ellos se les dan de una forma muy demasiado íntima el día del emperador, que era el día de su natalicio, que era la fecha nacional imperial del Japón. Los japoneses sacaron pecho en el año 1904-1905, cuando derrotaron en forma aplastante a los rusos en la guerra que tuvieron por la Manchuria. Entonces decían que los mataperros molestaban a los chinos. Entonces los chinos, para que no nos molestaran, y ellos decían, nosotros no somos chinos, somos de Japón. Eso lo dice un diario. Porque ser japonés era ser una persona de mucho respeto porque la admiración que le había dado popularmente la guerra de 1904, de 1905. Sí, porque había la tendencia de decirle a todos que eran chinos. Sí, siempre la gente del sur. Claro, es lo que decían asiáticos. Pero a propósito, pero Chile no recibió muchos japoneses a diferencia de Perú, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro, los talleros. Allá en chino y japonés. En Perú hubo muchos japoneses. Pero en Chile, como le digo, en el año 1907 habían 100 japoneses. Después me había olvidado de que el negocio más importante que hubo de peluquería y perfumería fue el Sol Naciente, en calle Viviar. Después los japoneses tuvieron problemas también por la guerra en 1943, por el rompimiento de relaciones. Después se fue desdibujando, digamos, la colonia, por eso que la presencia japonesa aquí no, salvo que nos llegó nomás el agua del altiplano. Dios los guarde a los iquiqueños. Oye, pero terminaste, yo tengo que hacer un alcance. Sakurada fue el primero en Chile en traer el béisbol a Iquique. Eran 2 hermanos Sakurada. Uno que estaba en la calle Vivar, al lado donde hay un servicentro, Vivar con O'Higgins, y ahí estaba el Jardín Tokio. Y él hacía todo, él hacía una chicha muy buena, la chicha pero rica, la japonesa. Era media enfermita. Sí, tenía un problema, pero no era tonta, parecía. Por supuesto. Oye, no, nos daba la boleta. Entonces era muy viva. Oye, entonces hacía una chicha de piña, muy buena la chicha, rica. Y el japonés hacía todo, cocinaba todo. Y era bueno también para rotar. Eso es lo que te voy a contar. Entonces en la noche ya empezaba. Ahora vamos a presentar el cantante taco, el japonés. Entonces se iba para adentro y salía el mismo cantando taco, güey. Y después salía el mismo, adiós, papía, estilo japonés, fuera re chistoso.
chistoso, era una cuestión, la gente iba a reírse. Y eso lo hacían en su negocio. En su negocio, pero Jardín de después, Tokio. el Jardín Tokio, decía, y era una quinta de recreo, tenía patente de quinta de recreo. Ya. Y ahí él arrendaba bicicleta con las ruedas Justamente. cuadradas. Eran bicicletas que tú te subías, estaba llena de callapos, ¿te acuerdas? Esas cuestiones, esas tetas que le salían. Los parches que le ponían Los callapos, los callapos. Claro. Claro, era re chistoso. Y él introdujo el footing también, aparte del béisbol, fíjate. Practicaba el footing y corría todos los días a primeras piedras, viejo ya. Y en una de esas lo atropellaron. Hasta ahí llegó Sakuraba, pero fíjate, trajo el béisbol, era un buen hombre, fíjate. Un hombre de esfuerzo, de buen trabajo. Fíjate. ¿Y quedan todavía hijos del imperio? Sí, queda. Pues, Llegaron los otros hijos. ¿Los Sakuraba quedaron? No, los hijos, digamos, ahora que nos dan el agüita, con arsénico. ¿Por qué? Ellos son los dueños de... ¿Son japoneses? ¿Son japoneses? No le ¿Son, idea. son japoneses? Creo que sí. No. Sí, creo que sí. No, estoy equivocado. No, Sí, parece que son no. japoneses. Son nipones. Es que Solari, la familia, el dueño Falabella se lo vendieron. No, lo que pasa es que los le Solari... entregaron la concesión. No, que dijeron que los Solari habían llegado por amor aquí, que según dice el diario, pero a los 3 años se le acabó el amor aquí, que lo vendieron a buen precio, y se lo vendieron a los españoles. Los españoles dijeron 10 años vamos a estar acá, y quedaron 2 años nomás, o 3 años, y lo revendieron. Ahora los nipones no sé cuánto tiempo más van a estar, y después tal vez lleguen ahora los árabes de repente. Y ahí se llevan el agua. ¿Ah? Se veían de a poco. O llegan los bolivianos también se llevan el agua. Ya, no seamos peladores. Porque esta sí que debe ser buena. Por el nombre, ¿eh? El guaraca, el flojo leiva y el tango. Tiene nombre de película italiana, ¿eh? Sí, es cierto, es una historia verídica, son historias de Cana, de la cárcel, cuando la cárcel estaba en Wilson. Esa era una cárcel familiar en el fondo, donde los ladrones, porque eran honrados, no se arrancaban. Tú te afirmabas en la muralla y salías para la calle. Entonces, Ellos mismos se encerraban. Ellos mismos se encerraban, eran muy honrados. Era muy chistoso. Entonces había un compadre medio tontón así, el guaraca. Ustedes entenderán por qué le decían el guaraca. Entonces el compadre era muy bien dotado, qué sé yo, dice que los negros salían arrancando al lado del guaraca, porque el guaraca le ganaba a los negros. Entonces tocaba el timbre sin las manos el O guaraca. sea, era bien dotado el hombre. Bien dotado, claro, y tocaba el timbre sentado en el suelo, fíjate, sin las manos. Entonces el guaraca estaba acá, lo tenían de mocito de reja. Y había un gendarme de apellido Leiva, le decían el flojo Leiva, era más flojo, te afirmaba y se quedaba dormido, pues estaba de guardia, y iba a la esquina a comprar, lo mandaban al centro y volvía porque estaba por cumplir Dice una que se condena. había retirado del Partido Comunista del Flojo Leiva porque dice que la bandera tenía muchas herramientas. Oye, el martillo. Claro. Claro, no, estaba asustado. Claro, muchas herramientas. así que No, esa cuestión no no puede puede. estar en ese partido. ¿ya? Entonces, y de repente el guaraca limpiaba, ría, ya estaba, atendía también el guaraca, ya casi era poco menos que estaba a cargo de la cara. Y cantaba tango, y el flojo Leiva era, pero quedaba botado en el suelo cuando escuchaba un tango. Entonces, guaraca, cántate un tango. Entonces, entonces mientras barría el guaraca le iba cantando, pues, y estaba barriendo la muerte, y ahí le cantó adiós, pampa mía, adiós, pampa mía. Y el flojo Leiva se afirma así, y empieza a soñar y se queda dormido, adiós, y se escuchaba bien lejos, pues. Y cuando va despertando, se había arrancado el guaraca, pues. Adiós, pampa mía, compadre, y se fue el guaraca, no regresó más. Nadie lo quería encontrar, lo veía por todas partes, pero como lo llevaban preso por robarse un bidón de agua, ese tipo de robos así, Era Menor cuantía. Eran puras tonteras, ¿no? El guaraca se arrancó y el flojo Leiva cuando fue, ya no estaba el guaraca ya. Le cantó adiós, pampa mía, y se fue. Pero ahí hay una historia también de otro compadre, el Barata, el emprendedor. El emprendedor vivía a la vuelta de mi barrio, en calle Murati. Le hemos cambiado el apodo, es otro el apodo, pero para no estigmatizarlo al pobre, y no, alguien puede pensar hasta en conseguirle trabajo, porque no buscaba trabajo, porque tenía miedo de encontrar a este niño. Entonces lo encuentro un día, ¿y cómo te ha ido? Ahí estoy bien, me plantea, ya está bien, ya está viejo, voy a estar en cara todo el tiempo, hombre. No, me dijo, si ahora tengo negocio. ¿Tiene negocio? Sí, tengo
tengo una empresita ahí, vea bien. ¿Y qué negocio tiene? Mira, tengo un negocio acá en la calle, un punto, me dijo, en la calle Amurati con Serrano. Otro, Barros Arana con Serrano, y otro que es muy bueno, me dijo, frente a la Plaza Conde. ¿Y negocio de qué? Son 3 minas, viejo, viejas, pero yo las protejo, entonces las administro y no les permito que ninguna otra tenga que quitar su sitio. ¿Ah? Y si viene un compadre a quitarle la plata, yo la forro, porque la plata es la parte, yo voy interesado en la cuestión. Así que tengo 3 negocios. Empresario, ¿qué me dices tú? ¿Ah? Bueno, hay muchos hoy día de eso. Sí. Ahí conozco varios yo. Es una empresa que no ha muerto, que está vigente, claro. Hay otra historia también de una señora, la viuda de José Levich. La viuda de José Levich tenía una casa que todavía está en la calle de Baquedano, todavía existe, entre O'Higgins y... No, entre Bulnes y O'Higgins, yendo hacia el sur a mano izquierda. Le decíamos nosotros el urinario, porque es de esos, ¿cuánto se llama? Esas cositas blancas... eso que tienen los urinarios, ¿cómo se llama? Los azulejos. Azulejos, ya. Está en la calle, la única casa llena de azulejos ha sido la calle. Sí, la he visto, la que está aquí en calle Baquedano. Sí. Y José Levich era un señor químicoitas. Entonces era prestamista, qué sé yo. Y la señora cuenta la historia que se sacaba las pestañas, las cejas, las uñas, todo, le bailaba. Pero el caballero se llevaba tarea para la cama y contaba los billetes, y ahí estaba contando los billetes siempre el caballero, pues. Y la niña, la señora, ya se puso viejita ya, y un día dice que le quedaron debiendo 20 centavos y le dio un infarto y murió José Levich. ¿Era judío? Judío. Y la señora quedó, digamos, en una etapa de que merecía todavía, tenía 70 y tantos años, así que era una pasita la señora. Pero no faltó el alma piadosa por allá que dijo, uy, la señora, qué vieja está. Sí, pero tiene harta plata. Uy, no se ve buena voz a todo, se mantiene muy bien la señora. Entonces esa alma piadosa llegó de la señora. Así que ya la viejita se casó, viejo, y todo el liceo de niña en la gruta, viendo cómo se casaba la vieja, pues para reírse la pobre señora. Y ahí se casó. ¿Y el novio el novio tenía como 25 años, 27 años, era poca diferencia. Trabajaba, creo que en el RTC, no, el RTC todavía no existía. Entonces, se casó por amor, por amor, hombre, pucha que soy mal pensado tú. Entonces, el hombre era muy buen corazón y pescaba un chicoteado, un Victoria, eso que estaban allá en Barros Arana, que se estacionaban allá, y lo pedía por teléfono, ese tiempo tenían teléfonos cocheros, pum, iba a buscarlo a la casa acá en Baquedano, y partía con la viejita a pasearla muy buen corazón por Cabancha y se pareaba en la poza de los caballos, en pleno invierno, pero con la capota echada para atrás para que ella sintiera el aire y todo. Y para ver si se enfermaba. Pasó un año, no pasó nada. En el próximo año murió. Él murió y la vieja quedó viva. Se murió él, le dieron una cuestión al pulmón, viejo, y se murió para la chalupa. Y la viejita quedó viva. ¿Qué me dices tú? Cosas de amor, ¿eh? Sí. Por amor se seca más. Suele suceder todavía. ¿Todavía? Sí. Hay un por caso mala fe. en España, pues ¿cómo se llama esta? Condesa o baronesa. No sé. Sí, una vieja muy fea. Claro, muy que fea. se ha hecho un montón de... Es como Guillermo Ross Murray con vestido así, tan fea. No tan fea, ¿no? Puta, te regaló un libro el otro día y ahora se lo está esperando. Puta que soy generoso. No peleemos. Oye, no, pero fíjate que hay temas que me interesa conversarlo porque creo que es bueno decirlo en este programa. Mario tiene un negocio que... ¿Cuántos años tiene el Bazar Obrero? Yo creo que tendrá como 90 años, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta mantenerlo? O no sé si alguien te ha ido a ofrecer comprarte esa esquina para construir. No, es que no puedo venderlo porque algo tiene un depósito de petróleo con gas. Ah, ya. Pero mira, se han perdido muchas tiendas antiguas. Se han perdido demasiado. Sí. Y se seguirán perdiendo. Entonces, cuéntame, recordemos aquellos locales comerciales que habían en Tarapacá, en Vivar, en los años 50, en los años 60, en los años 70, 80. Porque hasta los años 80 todavía
Iquique tenía Todavía. ese tipo de negocio Claro. que De barrio. bonito, porque era agradable. Por ejemplo, la zapatería ¿de cuánto se llama? Que está en Vivar. Sí, espérate. ¿El Tevere? No, En Vivar al llegar a Tarapacá, la zapatería grande, la más grande que ¿La había. ideal? Malagarriga. Malagarriga. En calle Vivar. De Don Oscar Malagarriga, Claro. o está. Que fue. Potestad. Bueno, Gian Marino, que tenía su Sí, tienda. pues Nicolás, en fin. murió Nicolás. ¿Qué pasaba en los años 50 de las Bien, famosas empezando la calle Tarapacá, desde la Plaza Prat, subiendo hasta la calle Amunátegui. Primero, en toda la esquina de la Plaza Prat estaba el señor Vallés, un señor chico, siempre fumando, continuamente tenía la librería la librería Chile, donde ahora está desarmado, donde está ahora Bainac. BTR y Baila. Claro. Baila. Ahí tenía libros. Yo me acuerdo que compré uno de los libros, fue la historia de la China contemporánea, desde la guerra del opio hasta la guerra civil que permitió a los chinos rojos tomar el poder y fundar la República China. Al frente está La Favorita, en toda la esquina, donde está LAN Chile, y después se instaló un banco. Un banco, sí. Ahí está una señora gorda, tenía una frutería y una dulcería. Al lado de la librería Chile estaba el señor Gaetano Saluzzi, que tenía una sastrería. Al lado de este señor estaba la casa fotográfica Rubens, el hijo del señor Pizarro. Al frente estaba el negocio Infantilandia, de un judío que tenía artículos de niños. Después se instaló ahí la Discolandia del señor Carrero. Allá. Al lado había un negocito chico de ropa. En toda la esquina, por la misma línea, estaba el señor Cervelino con una perfumería. Una perfumería y peluquería y perfumería. Sí. Al frente, volviendo por el lado de donde estaba la sastrería, estaba el Hotel Savoy. El Hotel Savoy era de 2 pisos. Y perdona, Mari, ¿y el Sorpaso también estaba ahí? No, estaba ese después. Ahí estaba el hotel. Ahí estaba el Hotel Savoy. Ya. Estaba el Hotel Savoy de 2 pisos, en su tiempo fue en manos de un lado. Después está en decadencia, como todo aquí que está en decadencia en aquellos tiempos, de la fin de la salitrera. Ya frente, toda la esquina, estaba el almacén del señor Campuzano. Bonifacio Campuzano. Claro, justamente. Después, al lado había un bar de mala muerte. Más allá había el estudio fotográfico del padre de señor Pizarro. Después, al lado había una joyería de un señor Quelopana, una joyería de mala muerte. Cotal y Quelopana. Justamente. Cotal y Quelopana. Eran peruanos. Justamente, peruanos. Y después, más allá estaba el Hotel España, del señor Antón, después que dio la viuda. Ahora al frente estaba la Foscarini con un almacén de vidrio y retratos, cosas, marcos. Al lado de Foscarini se encontraba la librería universal de una señora de pelito blanco que era muy margenia. Y al lado está la librería Alanís. Ya estamos entrando en el edificio colombino del club italiano de 2 pisos. Más allá estaba la oficina del señor Ezio Muti, el vendedor. Ezio Muti. Claro. Después, más allá, se la encontraba... escala de Milán también, ¿te acuerdas? La escala de Milán también. No, era otra cosa. Estaba la casa Colombo del señor Rossi, creo. Ahí está don Carlito, parece que vendía ropa de guagua. Al lado estaba la ex casa El Vaticano. El Vaticano que parece que... ¿Y la casa Boero es posterior? No, es posterior. Sí, posterior, porque después de que hubo ese incendio que arrasó toda la cuadra, ahí se reconstruyó ahí se hizo ese edificio. Corfo, impuesto interno, después el DCI, y después ahí tuvo Buero. Después, en toda la esquina estaba la librería e imprenta eslava. Al frente, al otro lado, estaba la radio. Perdona, la que después se conoció como imprenta Glasinovich. Sí. Esa misma, Glasinovich, eslava. Después estaba frente la radio Esmeralda, de Justo Buidó. Donde hoy día está Johnson. Justamente. En esa esquina. Cajeado el dueño, Después siguiendo ahí,
estaba, creo que estuvo LAN Chile, parece que ahí, creo que sí. Sí, estuvo LAN Chile, y después estaba el señor Payaré con una joyería, y al lado estaba la Casa Álvarez con una sección de sastrería y otro de artículos deportivos. Esa de Álvarez Fon. Sí, Claro, Álvarez Fon. Después, más a la esquina, estaba la Casa Advid. Al frente estaba la 2 estrellas, como siempre. Después, al lado estaba la ferretería... El Serrucho. El Serrucho de los hermanos Fuellos. Después estaba la librería Atlántida, el señor Altura. Librería hay que llamar donde venden libros, y no pues, lo que no donde venden cuadernos. Donde venden cuadernos, no. porque en España se llama cartonería y papelería. Yeah. Después estuvo al lado la ferretería Somarco, después que se quemó. Después estaba la librería Moraga. Y después al ladito Moraga, sí. estaba el señor Narciso Rossi. Ya, ¿y la fábrica de persiana de Luqui? Estuvo posteriormente. Después viene eso. Claro, después. Persiana, después instalaron también una como ferretería, pero le duró poco. Sí. Poco tiempo. Después, más arriba, ya estaba Garí, el señor Garí, Alfredo Garí, con un... Que vendían neumáticos. Neumáticos llenos ahí. Sí, me recuerdo también. Después al lado estaba Bata, después estaba la Liguria, después estaba la Casa Real, después estaba la Ideal. La Ideal, después al frente... La Ideal, donde hoy día está la tienda esta grande... Corona. Ya. Después, al frente estaba la imprenta, librería y también artículos de regalo, El Porvenir. Ya. ¿Y después fue el Faro esa? Sí. Claro, fue el Faro. Donde hoy día hay una perfumería grande. Sí. Claro, justamente. Después, al lado del Porvenir estaba un pequeño negocio de la ferretería El Tigre. Después de ahí estuvo una casa Barbarich. Después tuvo una señora familia con nosotros, Babestrelo, que duró un poco. Después estaban los Tres Montes, que vendía artículos alimenticios. Café también era rico. Sí. Y al lado está la casa de Yadrán, de los hermanos Butch. Después, contiguo, estaba la panadería italiana. Después de ahí estaba la casa Blanco, del señor Blanco, José Blanco. Era una paquetería. Después de ahí estaba la panadería, que ya era de los hermanos Giannoni, porque antes perteneció a un chino llamado Wong. Después, más allá, estaba este negocio... Mateo. No, Mateo estaba frente todavía, no. Después estaba... por ese lado... ¿Y la casa Carlito, Mickey, que todavía creo que está ahí? Al frente. No, claro. Después de ahí, de don José Blanco, estaba la cedería del señor Solana, el hermano Solana. Después en la esquina estaba Marco Buero, que después falleció y vino y se fue de al frente, estaba al frente, se fueron los hermanos Bercliacha. Volviendo ahora a la casa del deportista, un poquito bajito. Estaba la librería Cervantes, que antes estaba frente a un kiosco, frente al señor de Jenna Inser. Esa librería de Cervantes que después está en la calle Baquedano frente a la plaza. Claro, justamente, del señor Villalobos. Después en toda la esquina estaba el Café Ostadio, ahora está la Galería O Estadio. Claro. Después, De Ariscaín. Claro, justamente. Y al lado estaba la Casa Mayo, que vendía casimiris y artículos de sastrería. Después había una oficinita de un señor Bongiorno, que era de contabilidad. Y al lado estaba la casa de don Juan Canesa, un italiano, un almacenero. Yo me acuerdo... Juan el Mugriento. Yo me Juan el acuerdo Mugriento. una vez fue... Dormía en el suelo de Juan el Mugriento. Fue mi abuelita para allá, entonces le fue a comprarle, dijo, oye, señora, ¿me puede dar esta ropa? Yo le doy leña, le doy jabón. Entonces fue a verla, mire señor, usted esta ropa tiene que botarla. Entonces después, al lado de don Juan, estaba la farmacia Libertad, del señor Benítez. Y contiguo estaban los hermanos Berclacha, que después se cambiaron al frente. Después, toda la esquina, se encontraba la casa Chunghua del señor Jorge von Won. Al frente estamos nosotros, Pasado Obrero, todavía, no sé hasta cuándo. Aunque los negocios no duran toda la vida, tampoco los imperios.
Después al frente estaba la casa, la tienda La Nueva Triunfante de Matei y Peirano. Después al lado de nosotros estaba la casa Canepa, los hermanos Canepa, tenía Sí. hartos subtíos. Después más allá estaba la casa Bengala que vendía artículos de bicicleta. Más allá está el Mono Panchito, que después llegó. Ah, sí, el Mono Panchito. El Mono Panchito. Ese era Tamborino, ¿no? José Tamborino. José Tamborino Bertini. Después de ahí está la casa, la Sociedad Protectora de Trabajadores. Más allá estaba la farmacia Cóndor, ¿me acuerdas? La farmacia Sí, Cóndor. Sí. Después está la Triunfante, toda la esquina. Ahora volviendo para el frente. Estamos ahí en la Triunfante, después estaba el Tunfón, el edificio de cemento. Después de ahí, O sea, el Chunguá, el Club Chunguá está en arriba, en el segundo piso, justamente. Después de ahí O sea, había una cantidad de Claro. comercio increíble. ¿eh? y después de ahí al lado de este señor, porque este edificio está dividido en dos partes. En una parte estaba una importadora Riga. Después se puso un español vendiendo pizzería, cosas de sándwiches, Ya. salchipapa, eso, claro. Después más allá estaba un español Quintero, ¿te acuerdas? El Tonelada le decía era Quintero, ¿te ¿cuál? acuerdas? Don Quintero por un viejo grande. Sí. uno todo que Sí, no, sí. pero él era mercader así nomás ambulante. Se llamaba Quintero. Me parecía Quintín. Ya, después de ahí estaba el hotel del Curco Pinto. Y Claro. después se quemó eso ahí. No sé, se quemó ahí. Después, al lado había después se puso un negocio de un chino, ¿no? Que está ahora arrendado, ahora que está en el negocio de la pirámide, creo, no, Cheop. Después, más arriba, estaba la sastrería del señor Isaac Ledesma. No, Isaac Vázquez. Peruano. Claro, peruano. Y al lado estaba la otra sastrería del señor Ledesma. Y ahí nos llegamos. Y en toda la esquina donde ahora está el bar de deportistas, antes tenía Pipo, le decían Pipo Solimano, tenía un almacén. Cambió de giro y ahora está mucho está- mejor. Ya al pero- frente había en toda la esquinita, había una carnicería. Pero más abajo, desde Amurati para... Yo voy por Tarapacá. Vamos nomás. por Tarapacá. Pero por Tarapacá, Tarapacá, bueno, de nada más. Amurati para abajo... En el próximo programa vamos a entrar a Vivar y en las otras calles, porque Claro. en realidad había un comercio. Pero había ahí una huyente farmacia. de la ciudad, ¿eh? Oye, Claro. había una farmacia, no sé si te acuerdas, pero no la conocemos. ¿La Cóndor? No, frente a la Cóndor había una farmacia que se llamaba El Indio. Ah, ese es mucho más antiguo. Mucho. Eso Esa era- queda frente donde está ahora una UAT, ¿no es así? No, estaba ahí porque ¿Es mi una papá, Stari? mi papá me ¿Era contó. una Stari, creo? No, era de Stari. mi tía. No, de pero mi yo me abuela. acuerdo que en una época estaban sin marco en un estadio. Yo me había olvidado de que frente donde estaba Garín habían dos stands. Uno era la Librería Cervantes y otro era un señor que vendía refresco, bebía sándwiches. ¿Ah? Cerveza, sí. Claro, eso justamente. Y leche con plátano. Justamente. Leche con Porque yo me acuerdo que más de Sí. una vez fue a tomar allí porque era muy rico, en una especie Ahí de copa trabajaba larga. La Brigida Ardós trabajaba ahí. Sí, Había También una- te caía la Brigida Ardós, la vi por ahí. se parecía, ¿eh? Se Había parecía en su había tiempo, si era buenora. Había Por ahí pasa siempre por había el una negocio niña la Brigida. de ojos celestes, me acuerdo yo. Sí, pues Oye, esa es yo la me que hacía la acuerdo- Brigitte Bardot. Esa es la de Perdón, ya. Yo te quería hacer un alcance ahí, porque la farmacia esa del Indio era de mi tía abuela, que era media hermana de mi abuelito. Y ella era sobrina del almirante La Torre, era peruana. Fíjate, ahí era curiosidad. Volveremos a contarles un poco la historia Sí. porque ya estamos en la hora, pues. Así que Nos pasamos. agradecer una vez más a Mario, a Hermes y a ustedes, amigas y amigos, porque habernos permitido estar en su hogar y poder recordar junto con nosotros todas estas historias que volveremos a estar el viernes nuevamente. Gracias y hasta entonces. Si llegaras un día a Cabaña
no te olvides de ir junto al mar. Y en una noche de luna de silencio acogedor me dirás que has vivido algo mejor.